un día que yo estaba muy triste, la verdad no tenía nada, ganas de hacer nada, pero bajé porque oí muy inquietas a mis yeguas. Entonces me fui y cuando llegué con ellas sentí algo tan profundo dentro de mi pecho que empecé a llorar tan contundente, así tan fuertemente, que yo me senté, me tiré en el piso y con la cabeza casi en el suelo, pues yo estaba llorando, pero con una tristeza profunda. Pasó el rato y en eso oigo resoplar a mi yegua, a una de las yeguas. Yo no sé cuánto tiempo habrá pasado ahí mi yegua, pero cuando yo la volteo a ver, veo que ella tenía lágrimas en sus ojos. Entonces yo me calmé y le pregunté a la yegua, ¿qué te pasa? La yegua puso su ojo de tal manera que yo me reflejé en él. Entonces dije, creo que entiendo lo que te está pasando. Soy yo. Entonces comprendí que estaba compartiendo su tristeza conmigo. Mi tristeza la estaba yo compartiendo con ella. Entonces, en ese momento me sentí como que algo sucedió. Empecé a sentir una paz y una tranquilidad. Volteé y estaban todos mis otros caballos también con la cabeza cabizbaja. Entonces yo supuse que ellos estaban sintiendo lo que a mí me estaba pasando. Yo en una ocasión lo platiqué y a la persona que se lo platiqué me dijo, estás alucinando. Pero yo cuando se subía alguien arriba del caballo yo podía decir, esa persona está muy enojada, esa persona tiene miedo. Pero cuando yo se lo decía, decían, ¿y por qué? Yo no podía clasificar que era un lenguaje corporal, que estaban sintiendo, yo nada más lo intuía. Cuando voy a la conferencia de Tanja Netcher, que me invitaron, y ella empieza a hablar, eran casi, me estaba describiendo, eran las palabras que yo quería escuchar. Yo le estaba encontrando el sentido a lo que yo ya había estado viviendo, pero que no sabía cómo expresarlo. Y ella lo expresó a través, o sea, yo lo entendí a través de ella. Y me encantó, entonces ella decía psicoterapia asistida con caballos, con equinos. Yo dije, voy a ir, me voy a inscribir y voy a tomar mi terapia con los caballos. Yo creo que empecé desde que era niña, cuando realmente empezó mi pasión por los caballos. Yo era una niña un poco solitaria y mis amigos eran los animales. Un día mi papá me invita para acompañarlo, él tomaba clases de equitación y para mí ese día fue la primera revelación con los caballos. Vi este caballo que no era ni siquiera un caballo hermoso, pero ver la imagen de mi papá montando con este caballo yo creo que tocó una fibra de mi corazón que nunca se me va a olvidar. Y cuando llego a México, ya muchos años después, como mamá, como hija, como esposa, como hermana, uno de los caballos me hizo hacer una pausa. Yo, sin darme cuenta, había entrado en una depresión muy profunda y realmente no sabía cómo salir de ella. Entonces un semental en un incidente me golpea la cabeza y me obliga a hacer un alto en mi vida. Y en este alto yo realmente empecé a entender quién era yo. Me sentaba horas y horas a observar la manada y ahí un buen día me di cuenta que en lugar de que yo les tenía que enseñar a mis caballos, ellos se habían convertido en mis maestros. Y ahí es donde yo empecé realmente a escucharlos de otra manera, a escucharlos, verlos, entenderlos y a través de ellos y de su mirada entenderme a mí misma. Yo creo que nada es casual en la vida. Poco después de mi accidente, una amiga me invita para capacitarme en lo que es la psicoterapia asistida con equinos. Y como dos de mis mayores pasiones son los caballos y ayudar a la gente, a las personas, dije, pues vámonos a capacitarnos. Y un buen día llega una muchacha, como muchas muchachas, un poquito perdida, me descubre sus muñecas y me enseña muchas cortadas de intentos de suicidio. Y no me asusté, yo creo que si no lo había hecho es que realmente no estaba lista para hacerlo. Pero al momento que la observo y que miro sus ojos, los vi tan vacíos. Creo que es la mirada más vacía que había visto en mi vida.
me di cuenta que si no hacía un pequeño cambio el día de ese mismo día de la sesión, a lo mejor podía decidir realmente terminar con su vida. Entonces a esa chica le vi la mirada y pensé que tenía que hacer algo realmente importante para que no decidiera tomar un camino equivocado. Y realmente solté todo. Dije, conozco la técnica, conozco todas las herramientas que me han enseñado, pero yo creo que el día de hoy lo que tengo que hacer es confiar en los caballos, que ellos sepan, van a saber qué hacer realmente para sacarla de donde está. Dejé todas mis herramientas en la puerta, me metí con la chica. Lo primero que hizo un caballo, uno de los caballos se acercó a ella, la abrazó, luego se acostó al piso, se fue hacia atrás, galopó y saltó la puerta y se fue corriendo. Y cuando vio todo eso, lo único que me dijo la niña es, o la muchacha, Tania, haz de cuenta que estoy yendo a mi papá. Yo siempre pensé que él había sido infeliz, pero me doy cuenta que lo que él eligió era la libertad. Y ahí es donde empezó la historia de Revelaciones Equinas, que realmente es ver nuestra vida a través de la mirada de un caballo. Yo creo que tienen una sabiduría muy diferente a la nuestra. Podemos ser muy inteligentes, tener un coeficiente intelectual muy alto, pero muchas veces carecemos de inteligencia emocional. Buenos días, mi nombre es Ricardo Samaniego Becerra, soy médico veterinario y lo que hago es un aprendizaje asistido con caballos. Es un modelo de enseñanza para aprender de nosotros mismos a través de un caballo. De entrada es un reto. Un caballo es un reto de entrada para el paciente. Y no un reto en un sentido de que lo tengo que vencer, sino es un reto porque me estoy enfrentando a través del caballo a un sinfín de demonios que tengo. Desde miedo, desde no querer hacer las cosas, desde la apatía, desde la pereza, desde no valorarme, desde el sentirme rechazado, ser juzgado, ser etiquetado. De entrada, el caballo te representa ese reto. Después, a medida que se va trabajando en la sesión, el caballo lo ve como un maestro, por la enseñanza que el caballo está ejerciendo en él. Y después, al final, que es una parte muy bonita, el paciente ve al caballo como un guía, como un guardián, como una protección. Y eso es una sensación enorme, porque si te das cuenta, el paciente entra en esos 3 estadios: el reto, el aprendizaje y el seguir adelante, tener un motivo por el cual ser quien es. ¿Por qué caballos? Los caballos son animales de presa. Yo creo que eso es la razón principal, que han tenido que sobrevivir a los depredadores durante miles de años y para poder lograrlo han desarrollado una sensibilidad impresionante. Los caballos son unos sensores en sí, tienen todas las herramientas necesarias para darse cuenta si están en peligro o si no están en peligro al lado de un depredador. Y ahí es donde entra la habilidad de leer el lenguaje corporal de los depredadores. Y creo que es lo que utilizamos en esta dinámica de revelaciones equinas más que nada. El caballo es un animal muy grande, es un caballo impresionante, es un ser mítico también. Entonces yo creo que no deja a ninguna persona indiferente. Su tamaño, su peso impone. Trabajar con un caballo por sí solo ya ayuda a superar ciertas inseguridades o ciertos miedos. La temperatura del caballo es un poco superior a la del cuerpo humano, entonces tiene un efecto relajante y quita ciertas barreras. Y son seres altamente congruentes, nos enseñan a ser congruentes también. Un caballo nunca va a pensar una cosa y reaccionar de una forma diferente. Yo a veces pienso algo y digo lo contrario por lo que sea. Y los caballos no, ellos si sienten un estímulo van a reaccionar en función de este estímulo, son 100% honestos y auténticos. Yo digo en broma que son los mejores detectores de mentiras que podemos tener. A mí me pueden engañar, pero a los caballos no.
nos marca a través de un camino emocional, nuestro lenguaje emocional, que muy poco nos lo enseñan. Sí nos enseñan de matemáticas, de español, pero no nos enseñan de mi lenguaje. Y el caballo sí. Porque creemos que es de las pocas disciplinas que en el trabajo del caballo se conjugan casi todos los aspectos del ser humano, el espiritual, el emocional, el físico, el mental, te puedo decir que hasta el religioso. Entonces se conjuga todo y claro que es una filosofía de vida también. Ahora estamos en procesos de investigación porque creemos que la historia del caballo está por escribirse. Entonces estamos aprendiendo. Yo pienso que hemos llegado a una pérdida total de saber quiénes somos y realmente no quiero decir que somos superficiales, pero muchas veces hacemos las cosas por inercia, porque crecimos en un medio, tenemos una historia de vida, un pasado y nos dejamos llevar por la vida muchas veces sin entender o recordar quiénes somos. Yo creo que a lo largo de nuestra vida perdemos un poquito nuestra esencia. Creo que si hay una constante en todas las sesiones que he trabajado es tratar de volver a escucharnos y a recordar quiénes somos, cuál es nuestra esencia realmente. Pienso que mucho de las problemáticas que podemos estar enfrentando en este mundo parten de ahí. Tenemos problemas emocionales que luego se desvían y terminan siendo problemas físicos o enfermedades, pero creo que es porque dejamos de ser quienes somos, nos alejamos realmente de nuestra esencia. Creo que eso sería la constante. Porque yo les digo, descubrirse a través de la mirada de un caballo es algo genial. Que tú te veas reflejado en esos ojos, en esa mirada, que te veas reflejado en ese acompañamiento, creces mucho, porque no existe el juzgamiento, existe el entendimiento y la oportunidad de la transformación, pero no la hace el caballo, la haces tú. Yo creo que cuando una persona, la mayoría sale de una sesión, aparte de todo el aprendizaje que se llevan, es un agradecimiento profundo ante la naturaleza y la vida y de poder ver que un caballo se puede poner de cierta manera a la disposición de un ser humano para enseñarle una lección de vida.